de la pandemia, y sin duda que se van a acrecentar más los problemas. Yo creo que esta pandemia nos ha hecho tener actitudes positivas. Por ejemplo, una de ellas es esta, ¿no? Que estábamos desperdiciando recursos con los cuales podemos tener comunión con hermanos de otros lados, no solo del país, sino de todas partes del mundo. Y no estábamos aprovechando estos recursos, y de repente como que el Señor usa las cosas que parecen malas y las ayuda para bien. Y bueno, muchas de las cosas positivas es esa. Y otra de las cosas positivas es que hemos tenido esa inquietud de buscar en la Biblia la evidencia, y no es que tengamos la duda, sino la evidencia de que Dios sigue al control de las cosas. En ningún momento nuestra fe ha fallado, pero ha nacido en nosotros, yo creo, quizás compartan conmigo este sentir, de que hemos tenido la necesidad de buscar en la Biblia el consuelo de Dios, la seguridad de que está con nosotros. Y la verdad es que hemos encontrado en la Biblia el consuelo, ayuda, la compañía de Dios, sin duda alguna. Pero cuando esto inició, yo recuerdo que empezaron a circular allá por finales de febrero, principios de marzo, sobre todo en marzo, empezaron a circular en redes sociales algunas personas que, bueno, yo no dudo de su buena intención, sin duda alguna eran bien intencionados, pero empezaron a hacer circular mensajes respecto a esta situación, algunos de los cuales, la verdad, lejos de darme un consuelo o seguridad, me causaron mucha preocupación. Hubo mensajes muy buenos. Por ejemplo, les voy a compartir algunos mensajes que yo recibí. Un mensaje decía así, fíjense qué buen consejo para estos tiempos de pandemia. Decía, confiar en Dios no significa no tomar precauciones. Noé fue advertido y construyó un arca. José fue advertido y construyó graneros. José y María fueron advertidos y huyeron a Egipto. Y después este pensamiento terminaba con Proverbios 8:33, que dice, atended el consejo y sed sabios, no lo menospreciéis. Otro mensaje también muy positivo para estos días que recibí decía de Proverbios 22:3, el avisado, o sea, el prudente, ve el peligro y se esconde, pero el necio sigue adelante y sufre el daño. Mensajes como estos nos hacían ver que Dios nos insta a la prudencia, a guardarnos. Sin embargo, hubo otros mensajes que me fueron muy inquietantes. Por ejemplo, el 17 de marzo recibí un mensaje que la verdad me generó una profunda inquietud porque generaba una falsa seguridad, a mi entender. Y miren, les voy a leer textualmente cómo decía este mensaje que recibí. Decía así, ya dejen de coronar al virus. El único que tiene la corona se llama Jesucristo, el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Este virus es en realidad un demonio y cada que lo nombran lo engrandecen. Mejor digan Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. La sangre de Cristo tiene poder para sanarnos, salvarnos, liberarnos. Somos sanos en el nombre de Jesús. No teman, Dios está en control. Ánimo, mi gente, no entren en pánico, mejor oren y canten. Cristo vive y reina por los siglos. Quítenle la corona a ese virus, no lo nombren más así. Mi confianza está puesta en Dios. Y luego lanzaba un reto. Vamos a ver cuántos lo comparten. No sé qué piensan, hermanos, pero la verdad es que me dejó muchísima inquietud mensajes como estos, un tanto irresponsables. Sonaban medio piadosos, pero generaban una falsa expectativa. Allá por el 15 de marzo, un hombre llamado Andrés Corson, si no mal recuerdo su nombre, Andrés Corson, lo pueden buscar en YouTube, subió un mensaje en YouTube hablando de uno de los salmos a los que la gente estaba recurriendo para estos días de temor sobre la pandemia. Y me refiero al Salmo 91. Y él dio un mensaje sobre el Salmo 91 y aseguró que por más que el virus se iba a extender en el mundo, que los cristianos no debíamos tener temor, porque nosotros que tenemos nuestra confianza en Dios, no nos iba a afectar la pandemia. Y dijo ahí, para que no les afecte, tienen que hacer varias cosas. Si no me recuerdo, les voy a decir algunas que nombró. Dijo, para que no les afecte la pandemia, tienen que creer la Biblia,
leer la Biblia, ir a la iglesia, orar, hablar en lenguas, cosas así. Y luego dijo, pero también tienen que usar gel, lavarse las manos, no ir a lugares concurridos, asearse constantemente. Es decir, como que estaba medio contradictorio y la verdad es que me inquietó y me generó mucha molestia, la verdad, ver que usaba un salmo para asegurar a los cristianos que no se preocuparan porque Dios nos iba a proteger, como que Dios nos iba a dar una inmunidad ante la pandemia. Entonces, yo decidí, la verdad, estudiar un poco sobre el Salmo 91 para entender si qué es lo que realmente está enseñando este salmo. Miren, voy a leer, si me acompañan, en el Salmo 91, por favor. Voy a leer los primeros 10 versículos, porque estos son los primeros 10 versículos que usó este predicador y muchas otras personas empezaron a usar estos primeros 10 versículos para decirle a los cristianos que no se preocuparan, que estábamos en las manos de Dios y que éramos prácticamente inmunes al contagio y por supuesto al riesgo de la muerte. El Salmo 91, los primeros 10 versículos dicen, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Hasta ahí la lectura. Después quiero continuar con lo que más adelante dice el Salmo, pero bueno, si ustedes se dan cuenta, pareciera ser, a simple vista nada más, un juicio así muy ligero, que este Salmo fue exactamente escrito para nuestros días. Como que el Salmo 91 estuvo esperando por siglos el año 2020, para decirle a los cristianos que no se preocuparan, que morando bajo la sombra del Omnipotente no habría plaga, no habría pestilencia, no habría coronavirus que pudiera contagiarles. Pero pasaron las semanas, se hicieron meses, y vemos cómo ha cundido terriblemente esta enfermedad. Nuestro gobierno estimaba 6,000 contagios, 6,000, y ya van de 6,000 muertes, y ya van casi 60,000. Y de esos casi 60,000 muertos, muchos son cristianos, hermanos nuestros. Muchos hermanos, miembros de iglesias, servidores, pastores también han muerto por esta pandemia. Entonces, de repente, como que nuestra razón nos hace pedir una explicación con todo el respeto de la palabra de Dios. ¿Qué pasó con el Salmo 91? Entonces, nuestra razón, nuestra fe es una fe racional y nos exige a que demos una respuesta, porque mucha gente se generó falsas expectativas de la promesa de este Salmo, y al rato cuando las cosas no surgieron como esperaban que surgieran, se inquietan y empiezan a ver a la palabra de Dios con desconfianza. Entonces tenemos que responder, hermanos, ¿qué enseña realmente este Salmo? Yo quisiera preguntarles, hermanos, este Salmo 91 se escribió para situaciones pandémicas como las que vivimos actualmente. Se escribió para situaciones como las que hoy vivimos. Nos promete Dios y nos asegura por medio de este Salmo inmunidad ante un riesgo de contagio. Si no es así, entonces, ¿con qué propósito se escribió este Salmo? ¿Qué significado y aplicación tiene para nosotros hoy en día? Entonces, hermanos, tenemos que responder.
qué significa este salmo y no hacernos falsas expectativas de él. Pero bueno, vamos a tratar de entender, si ustedes me acompañan, vamos a tratar de entender juntos qué significa este salmo. Para empezar, quisiera decirles, hermanos, que uno de los principios básicos para entender un pasaje o un versículo de la Biblia, hay un principio elemental, ineludible, y este principio es tomar en cuenta el contexto general. Porque el primer paso para el error, hermanos, es querer tomar o querer interpretar un pasaje o un versículo aislado de su contexto. O sea, lo primero que tenemos que hacer es no sacar enseñanzas de unos versículos del Salmo. Lo primero que tenemos que hacer es leer todo el Salmo. Y el mismo Salmo nos va a dar la respuesta de qué significa este Salmo. Pero hay que leerlo completo. Así que ya que leí los primeros 10 versículos, ahora voy a leer los versículos que me restaron para tener el panorama general, para tener todo el ámbito contextual del Salmo, y entonces vamos a dar cuenta cómo va a responder nuestras inquietudes respecto a sus promesas y su contenido. Ahora voy a leer los versículos que no leí, es decir, los versículos 11 al 16. Versículo 11. Pues a sus ángeles andará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Bueno, ya dimos el primer paso. Tener en mente el contexto entero del Salmo y no ver solo unos versículos de forma aislada, sino ampliar nuestro panorama, el contexto del Salmo. Muy bien, ya que dimos ese primer paso, hermanos, de esta consideración contextual, de esta lectura y análisis de todos los versículos, no solo de los primeros 10, sino de los 16 versículos, encontramos evidencias muy importantes respecto a su significado. Del análisis, por ejemplo, de la lectura nos lleva a un punto muy importante del Salmo. Y la clave de su interpretación se encuentra en los versículos 11 y 12. 11 y 12, que dice así la palabra de Dios. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Estos versículos, hermanos, nos enseñan que el Salmo, y aquí está la clave de la interpretación, es un salmo eminentemente mesiánico. Es decir, se escribió en torno al desempeño ministerial del Mesías. Y ahí está la clave de la interpretación. ¿Por qué estos versículos nos enseñan que este salmo es mesiánico? ¿Por qué, hermanos? Porque nos remontan a Mateo 4, en aquel pasaje en el cual se narra que el Señor Jesús, iniciando su ministerio, el tentador allá en el desierto pretendió tentarlo. Y Satanás usó este Salmo 91 para tentar a Jesús. Dice Mateo 4 y versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Así que los versículos 11 y 12 fueron usados por Satanás para tentar a Jesús. ¿Sí? Ahora bien,
Esto nos lleva a pensar, pues, que el Salmo es eminentemente mesiánico. Es decir, las cosas que aquí se escribieron, las cosas que aquí se prometen, la seguridad prometida, en primer lugar, es para el Mesías. O sea, es un Salmo mesiánico. Ahora, las adversidades aquí escritas sirven para ilustrar las pruebas y tentaciones que el Mesías enfrentaría durante su ministerio terrenal. Y la promesa es que el Mesías, morando bajo la sombra del Omnipotente, no habría mal alguno que lo tocara y lo hiciera caer. Ahora, entonces hemos dado dos pasos. Número uno, hemos analizado el contexto general. Del contexto general, número dos, hemos entendido que este es un salmo mesiánico. Ahora, ¿por qué Satanás usó este salmo para tentar al Señor? ¿Por qué? Porque estas palabras fueron escritas para él, ¿sí? Entonces Satanás, él citó este salmo. Ahora, escuchen bien lo que voy a decir. Satanás citó este salmo porque es un salmo mesiánico, ¿sí? Escuchen. Satanás usó este salmo porque es un salmo mesiánico. No es un salmo mesiánico porque Satanás citó este salmo. No sé si me explico. No es mesiánico porque Satanás lo citó, sino Satanás lo citó porque es mesiánico. Porque alguien podría decir, bueno, a lo mejor este salmo no es mesiánico porque el que lo está citando como mesiánico es Satanás. Significa que le estaríamos creyendo a Satanás. Sin embargo, hermanos, como vamos a ver más adelantito, este salmo es preeminentemente mesiánico. No porque Satanás lo haya citado. Él no lo hizo mesiánico. El salmo en su esencia es mesiánico. Y Satanás por eso lo citó. Así que espero haber sido claro, porque eso es un punto muy importante. Reforzar la idea de que este salmo es mesiánico y que las promesas fueron dadas al Mesías. ¿Sí? Muy bien. Ahora, entonces, voy recapitulando. En primer lugar, analicemos el contexto. Y el contexto nos lleva a darnos cuenta que es un salmo mesiánico. Y en tercer lugar, hermanos, quiero que pasemos a este punto. Del mismo análisis contextual, vamos a reafirmar cómo realmente este salmo tiene un énfasis eminentemente mesiánico. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque a veces nos deslumbra la promesa. No tocará el mal tu morada, a ti no te llegará el mal, la peste, la pestilencia, que ande de día y todas estas cosas negativas no te tocarán. Y eso nos deslumbra. Y decimos, yo quiero una protección así. Yo quiero una inmunidad así. Pero lo que a veces no recapacitamos, hermanos, es la calidad moral y espiritual que tiene la persona que está morando bajo la sombra del Omnipotente. Así que cuando uno lee el Salmo, se da uno cuenta que este Salmo se está dirigiendo a una persona en específico y van a ver qué calidad moral tiene. Y quien me pueda decir al final de esta comparación, yo tengo esas cualidades, hermano, puedo decirte, estás inmune contra el coronavirus. Cualquier persona que me diga, yo tengo todas estas cualidades de la persona a quien se le hacen estas promesas, hermano, puede salir sin cubrebocas, puede salir sin precaución, no te va a tocar el mal. Pero antes de que te me vayas a la calle sin cubrebocas, mira la calidad moral de la persona que es beneficiario de estas promesas. Hay muchas. Por razones de tiempo solo voy a ver algunas. Pero miren, por ejemplo, para empezar, el beneficiario de las promesas de este salmo es alguien que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Esto suena bien. Y esto suena una condición en la cual yo también comparto y todos compartimos. Porque, ¿qué es lo que nos ha guardado del mal hasta hoy, sino la sombra y las alas del Omnipotente? Sin embargo, hermano, ¿por qué el beneficiario de las promesas de este salmo está morando al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente? ¿Saben por qué, hermano? Porque de acuerdo al versículo 2, lo voy a leer. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Y de acuerdo al versículo 9, que dice,
porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal. ¿Saben por qué está morando a la sombra del Omnipotente, hermanos? Porque eligió voluntariamente someterse al amparo de Dios. Es decir, esto no fue un derecho automático, inherentemente adecuado al ser humano, no, es algo que él voluntariamente eligió. Es una acción deliberada de decir, yo quiero morar, yo diré a Jehová, tú eres mi esperanza y mi castillo, ¿sí? Ahora, hermanos, esto es indudablemente una característica mesiánica, porque si alguien eligió lealtad inamovible al eterno Dios Jehová, fue el Mesías. Lealtad en los cielos, lealtad en la tierra. Sin duda ustedes recordarán, hermanos, las palabras escritas en Hebreos 10, versículos 5 al 7, en donde el autor de Hebreos está haciendo un análisis del Salmo 40 y en otras palabras dice lo siguiente: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. La Biblia está llena de referencias al hecho de venir, al hecho de que el asunto de que Jesús haya venido de la gloria a la cuna, de la cuna a la cruz, de la cruz a la tumba y de la tumba a la gloria, fue un acto deliberado, fue un acto voluntario. Él decidió venir de la gloria a la cuna, de la cuna a la cruz, de la cruz a la tumba y de la tumba a la gloria. Nadie me quita mi vida, dijo. Yo la pongo y yo mismo la voy a tomar. Entonces, acá hay un acto deliberado. ¿Sí? Acá no es una bendición automática para todos. Es alguien que deliberadamente ha decidido ser leal a Jehová, tanto en el cielo como en la tierra. Les voy a dar otra característica, hermanos. Otra característica importante. Vean ahora, por favor, acompáñenme al versículo 13. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Otra característica del beneficiario de estas promesas, hermanos, es su triunfo sobre el enemigo. Aquí el enemigo está tipificado por el león, el áspid y el dragón. El áspid es una serpiente. Sobre el león, la serpiente y el dragón. Y aquí se está diciendo que se enfrentó a una batalla con el enemigo, el león, el áspid y el dragón, y pisó al león, pisó al áspid, holló al dragón. Oyó de hollar, no de oír, oyó de hollar al dragón. Hermanos, ¿qué significa esto? Significa que el beneficiario de las promesas de este salmo se enfrentó al enemigo. ¿Y saben cómo salió de esa lucha? Con dos características: vencedor e invicto. Escuchen bien esto: vencedor e invicto. No es lo mismo ser vencedor que ser vencedor invicto. ¿Saben por qué no es lo mismo? Porque si es vencedor significa que triunfó. Y si es invicto significa que nunca perdió una batalla contra el enemigo, nunca. Que logró vencer siempre que se enfrentó al enemigo, lo logró vencer. Hermanos, y esa al menos no es una característica mía, al menos mía no es. ¿Saben por qué, hermanos? Porque yo muchas veces me he enfrentado al enemigo. El enemigo también a veces ha hecho estragos en mi vida, porque yo lo he permitido, tengo que decirlo con vergüenza, ¿sí? Y he tenido que ir arrepentido a pedir perdón al Señor, porque he caído. He caído en pecado. Y arrepentido he tenido que pedirle al Señor que me perdone. He salido vencedor, pero no invicto. Porque no todas las batallas las he ganado. He tenido que caer en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación. Porque yo deliberadamente alguna vez decidí dar cabida al tentador. Porque la gratificación que ofrece, la satisfacción de la carne, la vanagloria de la vida, la vanagloria de los ojos,
me han llevado a caer. Y no siempre he salido invicto. Vencedor sí, porque estando en el pozo cenagoso, en el lodo de la desesperación, levanté mis ojos al cielo, extendí mi mano sucia y le dije, Señor, perdóname, déjame salir de aquí, perdóname, he caído y deliberadamente pequé y me avergüenza reconocer que decidí ser rebelde a tu palabra y dar cabida al enemigo en mi vida. ¿Sabe qué hizo el Señor? Ha extendido su mano. Cada vez que con sinceridad y fe le he pedido eso, extiende su mano y me ha sacado del lodo cenagoso. Entonces yo puedo decir, sí soy vencedor, soy más que vencedor, pero invicto no. Invicto no, hermanos, porque he perdido batallas. Sin embargo, soy vencedor por su gracia. Entonces, hermanos, si alguien quiere reclamar la inmunidad de este Salmo 91, para empezar debe ser vencedor, pero no solo vencedor, porque el beneficiario de las promesas de este Salmo es vencedor y además es invicto. Ha vencido y nunca ha perdido una batalla. Él, dice la Biblia, pisó al león, pisó al áspid, pisó al dragón. ¿Se acuerdan la promesa de Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en el calcañar y tú le dirás en la cabeza. Triunfo del invicto. Así que si alguien quiere reclamar estas promesas para sí, primero tiene que ser vencedor e invicto. Muy bien. Ahora, hay muchas otras características, hermanos. La verdad es que por tiempo nos entretendríamos aquí muchísimo tiempo. Otra característica, en lo que me resta del tiempo ya casi para terminar, quiero decirles, bueno, tengo aquí muchas en mis notas, pero por ejemplo, otra es que el beneficiario de las promesas de este salmo es alguien que hizo de Dios su castillo. Miren el versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Vean el versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, por tu habitación. Y que sepamos, hermanos, la Biblia nos muestra la evidencia de que en esta tierra, de todos los millones y millones de seres humanos que hemos poblado el mundo desde que el mundo es mundo y desde que el hombre está aquí, de todos los millones y millones, uno solo, en uno solo de los que hemos pisado esta tierra, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Y ese no es cualquiera, ese es Jesús. Dice Colosenses 2:9, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que el Salmo describe a alguien que ha hecho de Jehová su castillo, su morada, su habitación, alguien en quien mora toda la plenitud de la deidad. Si alguien, aparte de Jesús, puede decirme y demostrarme que en él habita plenamente la deidad de la misma forma en que Jesús habita, puedo decirle que está inmune contra cualquier plaga, ¿sí? Si acaso existe. Bueno, hermanos, hay otras características. Si ustedes leen el Salmo, incluso por razón de tiempo, bueno, vamos a concluir acá, pero quiero decirles, ustedes lean el Salmo y vean las características morales de la persona que está aquí descrita y díganme si no es un salmo mesiánico. Díganme si la calidad moral y espiritual de esta persona descrita aquí no es el Señor Jesús y nadie más, ¿sí? Entonces, hermanos, ahora, quiero terminar con esto. Por lo antes visto, es natural concluir que este salmo es un salmo mesiánico y la promesa es una promesa de seguridad al Mesías. Ahora, ¿qué significa para Cristo las palabras como el lazo del cazador, la peste destructora, la saeta, la pestilencia, la mortandad, la plaga y la muerte? ¿Qué significa todo eso? Hermanos, son figuras alegóricas que nos tipifican las tentaciones y las acechanzas del maligno. No es que el Señor Jesús iba a enfrentar a una pandemia, a un coronavirus, a una enfermedad. No, son figuras alegóricas de las artimañas del tentador, ¿sí? Entonces, cuando habla de la pestilencia, la mortandad y la plaga, no está hablando del coronavirus, está hablando
alegóricamente de la tentación que iba a afectar y pretender destruir la vida del Mesías desde el inicio de su ministerio. ¿Y cómo salió el Señor de ahí? Salió pisando al enemigo. Entonces, esto es indudablemente un salmo mesiánico, ¿sí? Entonces, ahora, hermanos, esto significa que las promesas acá no sean enteramente ajenas, es decir, que no podamos nosotros tener participación en absolutamente nada de esto. No, hermanos. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 21, enseñó algo muy importante. Dijo que el Señor Jesús anduvo en esta tierra y dejó sus huellas en el camino para que sigamos sus pisadas, para que sigamos ejemplo. Entonces, ¿qué ejemplo nos da aquí el Mesías en el Salmo 91? ¿Cómo se vence al tentador? ¿Cargando un amuleto? ¿Cómo se vence al tentador? Si Jesús tuvo que enfrentar al tentador con una arma, ¿cuál fue esa arma que Jesús usó para vencer al tentador? 1, su integridad. Y número 2, la palabra de Dios. Dice aquí uno de los versículos, el versículo 4, escudo y adarga es tu verdad. Y esta frase, escudo y adarga es tu verdad, nos enseñan que el mal que se está venciendo acá no es un mal físico, sino es un mal moral y espiritual. ¿Sí? La verdad de la palabra de Dios, que nos enseña un camino distinto al que antes llevábamos. Escudo y adarga es tu verdad. Es decir, la verdad de la Biblia es lo que nos enseña a vivir íntegramente en el mundo. Así que Jesús nos enseña en este salmo cómo se vence al enemigo. ¿Cómo se vence? Con integridad y con la palabra de Dios. Escudo y adarga es tu verdad. Bueno, hermanos, eso quise compartir. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo para ver otros detalles, pero ustedes, ahora sí que los dejo de tarea, ustedes descúbranlos. Lean el salmo y vean la calidad moral de la persona descrita acá y díganme si hay otro igual a él. Este salmo casi concluye diciendo: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Lo pondré en alto. ¿Quién en este mundo fue puesto en alto? ¿Quién, después de haberse ofrecido en sacrificio por nuestros pecados, fue sentado a la diestra de la majestad de las alturas? ¿Quién está sentado en la parte más encumbrada de la gloria después de haber entregado su vida en la cruz? ¿Quién es el que fue puesto en alto? ¿Quién? Uno solo, y su nombre es Jesús. Así que, hermanos, no caigamos en la tentación de Satanás de pretender exigirle a Dios promesas fuera de contexto. ¿Sí? Analicemos bien la palabra de Dios en su propio contenido contextual y la propia Biblia nos responde cuál es el significado de los pasajes que leímos o de los que pretendemos exigir una promesa. Es curioso que Satanás usó este salmo para tentar a Jesús, para que le exigiera a Dios cosas que no estaban correctas. Y está haciendo lo mismo hoy en día. Está usando la propia palabra de Dios para desacreditar a Dios. Porque Satanás sigue usando este versículo. Dice, miren, no se preocupen, no les va a pasar nada, porque aquí dice en el Salmo 91, y me temo que muchos falsos predicadores lo están haciendo, y están enseñando a la gente que tenga una falsa confianza, porque el Salmo 91 nos promete inmunidad, y están haciendo exactamente lo mismo que hizo el diablo. Hacer que la gente le exija a Dios promesas que él nunca hizo, fuera de contexto. Sí, hermanos, bueno, voy a terminar con esto. Y ya fuera de la enseñanza, ¿no? Ya, mi enseñanza acá termina. Pero les quiero compartir, porque ya no hablé serio hasta ahorita, pero quiero compartirles algo chusco que sucedió hace tiempo. Fue la interpretación muy singular, muy peculiar que un hermano hizo de este salmo. Les voy a platicar qué fue lo que hizo.
alguna vez un hermano descubrió a otro hermano comprando boletos de lotería. Y no solo el boleto de lotería, lo que le ofendió, le indignó, ¿sabe qué? Que eran boletos de lotería de esos del zodíaco. Y estaba comprando boletos con su signo del zodíaco a ver si le pegaba el premio mayor. Y entonces el hermano aquel celoso de la doctrina lo exhortó, le dijo, hermano, no debes estar tentando la suerte, no debes comprar billetes de lotería y menos del zodíaco. Le dijo, es más, te aseguro que por más que compres y compres y compres boletos, nunca le vas a dar. Y dijo, hermano, no me digas eso, por favor. Le dijo, sí, porque la palabra de Dios dice lo siguiente, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y usó este salmo para decir que los cristianos no debemos comprar billetes de lotería porque vemos caer premio mayor a nuestra diestra y premios por otro lado, reintegros a nuestra derecha, a nuestra izquierda, y a ti no llegará. Y bueno, esa es una interpretación muy peculiar de un hermano que pues queda para la anécdota. Hermanos, muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga, bendiga su palabra, ojalá haya sido de provecho. Gracias, hermanos, gracias por su atención.